No lo busqué. Cuando me lo descubrí ya tenía 11 semanas con una. Y bueno, aquí estaba esperando a que nazca. Todo comienza en la atención primaria de salud. Los consultorios médicos realizan el seguimiento a la embarazada desde las primeras semanas de gestación. A ello se suman todas las especialidades y consultas, teniendo en cuenta los requerimientos de cada etapa y el estado de salud de la mujer, integrando todo un esquema de atención. ¿Por qué decimos que la captación debe ser precoz? Porque ese ultrasonido que se indica a las 12 semanas del embarazo es el ultrasonido casi más importante de todo el embarazo. Es donde se va a valorar, primero, que la edad gestacional esté acorde, que tenga el tiempo que la mujer cree que tiene por su fecha de última menstruación. Después, porque ahí se hace un ultrasonido transvaginal que se mide el cuello, se ve si existen o no posibilidades de que aparezca o un aborto o un parto pretérmino a medida que el embarazo curse. También se hace un diagnóstico genético, es un ultrasonido donde se diagnostican algunas estructuras, se visualizan algunas estructuras que nos hablan a favor de hacia qué debemos centrarnos en la atención genética de esa embarazada. Por eso es tan importante ese ultrasonido del primer trimestre. Ahí se hace el primer pesaje de la embarazada, se le calcula de acuerdo a su talla el índice de masa corporal y vamos a saber si está bajo peso, si está desnutrida, si está normopeso, que sería lo ideal, si está sobrepeso o obesa. Y en dependencia de esa clasificación, entonces sería la dieta que se le va a calcular y la que va a llevar durante todo el embarazo. También podemos saber si va a necesitar ingreso en hogar materno para reforzar la nutrición, si necesita algún nutriente específico. A partir de ahí se van a seguir las curvas. Las curvas me refiero a cuando se completa el tarjetón, se coloca la primera presión y a medida de ahí todas se van colocando. Todos los complementarios que se hacen, hemoglobina, hay que saber cómo comienza esa mujer el embarazo, porque tanto la anemia como otras patologías hematológicas que se diagnostican, quizás muchas mujeres en la captación no se sabe el tipo de sangre, no se sabe, nunca hace mucho tiempo no se ha hecho una hemoglobina y no sabe cómo tiene la hemoglobina. Y la anemia hay que tratarla desde el inicio del embarazo. Debe tratarse antes del embarazo, si no se planificó, comenzar a tratarla inmediatamente se diagnostica el embarazo. En el segundo trimestre se hace otro ultrasonido transvaginal. Puede ser que el primero, el de las 12 semanas, haya dado un transvaginal completamente normal, me refiero al cuello, a la evaluación del cuello, y a las 18 semanas, cuando se hace el ultrasonido, en el segundo ultrasonido transvaginal, entonces podemos prever que exista acortamiento del cuello, que haya habido alguna modificación y que entonces necesitemos colocar, bueno, en este caso pesario, que es lo que colocamos acá en la maternidad, o hacer un cerclaje, que son elementos que nosotros utilizamos para prevenir el parto pretérmino. En ese ultrasonido del segundo trimestre, además del diagnóstico de genética, que es muy importante, a las 24 semanas se hace ese ultrasonido, alrededor de las 24 semanas, y el ultrasonido del segundo trimestre. En ese ultrasonido, además de evaluar las características genéticas, o sea, si existe alguna malformación, alguna alteración que no se había visto previamente, ese ultrasonido se complementa con el peso fetal, que se comienza a hacer a partir de las 24 semanas cuando se hace ese diagnóstico prenatal, que es como le llamamos en el ultrasonido del segundo trimestre, y a partir de ahí se va realizando, de acuerdo a los riesgos que tenga esta embarazada, se va realizando peso fetal a las 24, a las 26 semanas, a las 28, ya les dije, en dependencia del riesgo, no quiere decir que todas haya necesidad de hacerle pesaje fetal. Yo en todo el embarazo nunca había tenido ningún riesgo ninguno, pero me hicieron un ultrasonido y tenía el cuello abierto y la bolsa expuesta. Entonces me ingresaron, me pusieron la cama con los pies en alto para ponerme un pesario
para aguantarme el parto hasta las 36 semanas. Y aquí esperando a ver si hasta ahora no me siento nada mal. Espero que me haya aceptado bien el pesario y esperar a las 36 semanas que mi niña tenga tiempo para poder nacer. Lo ideal y lo esperado es que todas las embarazadas lleven una nutrición adecuada y un cuidado adecuado. Tenemos una problemática social en estos momentos a la cual no podemos estar ajenos, que no todas tienen la alimentación que deben, que no todas se cuidan de la manera. Puede ser que sea su único embarazo, pero puede ser que tengan otros niños en la casa, como es lógico, de alimentarme yo, alimento a mis hijos. De ahí la importancia de los hogares maternos y de que las mujeres ingresen con el riesgo que se ha identificado en los consultorios, sin negarse al ingreso en los hogares maternos, para mejorar todo esto, tanto la alimentación como el seguimiento propiamente dicho del embarazo. En el tercer trimestre es ya lo que hemos logrado hacer, los riesgos que hemos ido modificando a medida en el curso del embarazo, tanto la sepsis vaginal como el crecimiento, si llegó o no al peso adecuado que deba tener para el tiempo de embarazo que tiene, cómo se ha comportado la presión. Y en el tercer trimestre también existe un ultrasonido de genética que se hace alrededor de las 30 semanas, donde quizás algo que no pudo haberse visto en los 2 trimestres anteriores se evalúa en ese momento y sabemos si finalmente esa embarazada está de alta de genética. Y el seguimiento de esa embarazada en el tercer trimestre cambia. Generalmente no es solo de la atención primaria, muchas de estas embarazadas ya comienzan a acudir a la atención secundaria para que su seguimiento sea una consulta especializada donde se ven todas estas cosas y se determina si puede permanecer en un hogar materno, si puede permanecer en su vivienda o si necesita un ingreso hospitalario. Este último trimestre y sobre todo la educación que hay que darle a esta embarazada de todas las cosas que le puede pasar, los signos de parto, que ya en el tercer trimestre el parto está más cercano y ellas deben saber qué es una contracción, qué otras cosas pueden pasarle, qué puede y qué no puede pasarle, en qué momento. En una embarazada debe comenzar el patrón contráctil, que es como nosotros le llamamos las contracciones, a partir de las 26 semanas y se comienzan a incrementar. En el último trimestre, o sea, ya a partir de cuando un embarazo está a término, una mujer puede tener normalmente 9 contracciones en una hora y es normal. Que estas contracciones ni son dolorosas, ni le producen dilatación y no perduran en el tiempo. La embarazada las percibe, pero no son contracciones que le produzcan ningún daño. Es el útero que se está preparando para un parto que va a producirse próximamente. Ellas deben conocer esto, deben saber que eso es normal, pero que lo anormal es cuando esas contracciones están acompañadas de dolor o de alguna pérdida vaginal, y cuando esto aparece sí tienen que venir al hospital. El riesgo materno del parto pretérmino no se diferencia mucho del riesgo que puede tener cualquier mujer que para aún cuando no está a término, es decir, que ya esté a término. Así que los riesgos del parto, quiero decir, complicaciones del parto en el prematuro para la mujer, no son muchos, en dependencia, claro, de cuál es la causa, porque si la causa de que se puso de parto prematuramente es que tenía una infección, bueno, pues los riesgos es lo de la infección. Para el niño, sí. Nacer antes de la semana 37 es un riesgo serio para el niño, y no solo para la supervivencia del niño, sino para el futuro y el rendimiento de ese niño en su vida futura. No todas las mujeres están prestas a escuchar lo que les explica el médico. Puede ser que hayan tenido una captación adecuada, que hayan tenido un seguimiento presumiblemente adecuado, pero si ella no cumple las orientaciones o si no acude cuando deba venir, si no se hace los complementarios a tiempo, si no cumple con el ingreso hospitalario cuando se le indica, todo esto trae como consecuencia
que comience con síntomas de parto, que por supuesto si no está cumpliendo lo que el médico le dice, ella ni siquiera sabe que está de parto. Y ya cuando este se presenta y parto fuera de la institución, siempre es un riesgo para el niño, ya sea término o pretérmino, sobre todo el pretérmino con peores consecuencias, porque podemos hacer menos por él. Aquí siempre están por lo menos bastante pendientes de nosotros. Pero miedo sí tengo un poco porque nunca había pasado por esta situación, nunca había tenido el riesgo de que poderlo perder con tan poquito tiempo. El programa nuestro está bien diseñado para cada uno de los trimestres y cada uno tiene su cuidado, tiene su... Si ellas no cumplen lo que está establecido independientemente, hay algunas que lo cumplen y lamentablemente pasan, pero bueno, siempre y cuando hagan lo que tiene que estar, lo que está establecido, creo que es lo que estábamos hablando al inicio, que la familia reciba a este bebé sin ninguna complicación, que sea realmente una felicidad para la familia y no permanecer en las instituciones, porque como le había dicho, las consecuencias de un pretérmino, además de todas las consecuencias sobre el niño, también repercuten en la familia.